Alabamos tu nombre, poderoso Dios, porque tú has permitido que en esta noche nos reunamos aquí con gozo para aprender de ti, para ser edificados, para honrar tu glorioso nombre. Suplicamos, Dios, que te acuerdes de nosotros, que sea, Señor, tu palabra enviada con poder a cada corazón, que penetre como una espada en nuestros corazones, en nuestras almas, y nos haga reconocer nuestra necesidad de ti. Ábrenos, Señor, el entendimiento y danos corazones enseñables. Da, Señor, a tu siervo palabras que honren tu nombre. Líbranos, Señor, de decir cosas que estén lejos de tu palabra. Pido, Señor, por aquellos que han venido en esta noche sedientos de ti. Oh Señor, llena sus corazones con tu palabra. Gracias por todo esto que tú haces en medio de nosotros, el permitirnos escuchar y predicar tu palabra, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, es un gozo volver a estar con ustedes después de 5 domingos. A uno se le hace a veces un poco largo. Los hermanos de Punta Arenas están bien, gracias al Señor. Ellos siguen firmes en la fe. El Señor sigue trayendo personas para escuchar el Evangelio. Sigan orando por ellos, sigan orando por nuestro hermano Adrián Pasarelli y su esposa y su niña. Y nuestro hermano Ronnie, que ahora se encuentra ya colaborando igualmente, sirviendo a nuestro Señor. A modo de introducción del mensaje en esta noche, quiero hacer la lectura de unos pasajes en el libro de Éxodo. No es necesario que los busquen, solamente escúchenlos. Y después les diré cuál es el propósito después de leerlos. Solamente escuchen estos pasajes. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Ha entrado usted alguna vez en una galería de arte donde se ofrecen o se muestran pinturas y ellas van en una secuencia y el pintor o el artista las hizo de modo que cuando que usted las fuera viendo y fuera captando la idea que él quiere dar, como en una secuencia, hasta al final tener una imagen total de lo que ese artista o pintor quería dar a entender? Estos versículos tomados así nos dan una idea del Dios del cual vamos a hablar, del Dios poderoso y grande, del Dios para el cual no hay nada imposible, del Dios del cual nos debemos maravillar y adorar. Vamos a comenzar una serie en el libro de Éxodo. Es muy posible que lleguemos hasta cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Vamos a ver si todo es posible. Nosotros no tenemos fotos. No había en ese tiempo un iPhone. No tenemos sonidos que nos hagan estremecernos ante todas esas cosas que pasaron en esos tiempos. Nosotros no lo vimos y no lo oímos. Y usted puede decir que afortunados en ver todas esas cosas que vamos a ver. Pero yo le puedo decir que no. Porque ellos no tuvieron la dicha que nosotros tenemos de tener la Biblia completa. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Y tenemos ahora todo el cuadro de lo que Dios ha hecho. Y es un gozo para nosotros. Esta serie se titula El plan poderoso de Dios para libertar y salvar a su pueblo. El plan, porque es un plan. ¿Quién lo diseñó? Dios. ¿Para qué? Para libertar y salvar, no a cualquier pueblo, a su pueblo, a su pueblo. El mensaje en esta noche se llama Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Regularmente cuando uno inicia un libro da algunos datos biográficos. Yo no me voy a extender en esto. No es mi intención hacerlo, pero sí deseo dar algunas cosas para que las sepamos. Porque regularmente no las recordamos todas y a veces no son tan necesarias. A veces sí. Bueno, el libro de Éxodo pertenece a un compendio de 5 libros que se llama el Pentateuco. La palabra significa 5 rollos o recipientes. También corresponde a lo que los judíos llaman la Torá o la ley. Cuando escuche Torá, se refiere a eso es lo que se refiere. ¿Quién fue el escritor de este libro? El escritor de este libro fue Moisés. Dios le dijo que escribiera estas cosas. El autor final, como sabemos, es Dios. El Espíritu Santo que inspiró a todos estos hombres. Usted puede buscarlo en Éxodo 24, 4 y 7. Yo no lo voy a leer por tiempo.
En Juan 5:46 Cristo dijo: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, ¿de quién al final vamos a hablar? Del Señor Jesucristo. De mí escribió él. Todo el propósito al final es Cristo, es Él. La palabra éxodo proviene del latín exodus, que significa salida. En el judaísmo, el texto original o el texto tradicional es conocido como, yo no sé hebreo, voy a tratar de decirlo, We el Shemot, cuyo significado literal es: estos son los nombres. En el hebreo no aparece Éxodo como título del libro, sino estos son los nombres. ¿Por qué? Porque en los primeros versos de Éxodo lo que están mencionados son los nombres de los hijos de Jacob. Así aparece. En la Septuaginta es donde se les titula el Éxodo. La Septuaginta fue una traducción del hebreo al griego, para que sepamos, nada más. Si usted puede, tal vez con algún libro o diccionario, puede buscar más información de lo que significa eso, pero con eso está bien para nosotros. Al realizarse la traducción al latín en la Vulgata latina, que fue una versión de la Biblia, la primera en latín, se adoptó dicho nombre, que entonces fue expresado como Éxodo. Y así tenemos el nombre Éxodo, salida, para todos aquellos que les gusta saber un poquito de esto. Vamos a leer entonces. He dividido el mensaje en 4 partes, y esta primera parte se llama: Dios está con su pueblo al cumplir su promesa. Dios está con su pueblo al cumplir su promesa. Versículos del 1 al 7. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Los versículos 1 al 7 nos recuerdan que Dios está cumpliendo su promesa. ¿Cuál promesa está cumplida aquí? ¿Cuál promesa? Era la promesa que Dios había dado a Abraham, a aquel hombre que Dios había llamado de una idolatría para salvarlo. Y este hombre, por la gracia de Dios, creyó en Dios, de que Dios le daría una gran nación y una descendencia después de él. Vamos a buscar Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice así la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. También capítulo 17, versículos 5 al 7. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. De Abraham salió un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac, uno de sus hijos, llamado Jacob, a este le nacieron 12 hijos. Uno de sus hijos, José,
fue llevado a la tierra de Egipto, donde fue acusado injustamente. Pero Dios estaba con él con un solo propósito, dice Génesis 50:20. Y vamos a ir a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50:20 dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. Dios había mandado una sequía, una gran sequía. Dios había mandado a uno de sus hijos, José, para guardar y cuidar a su pueblo, protegerlo, sabiendo que Dios había prometido una descendencia y él cumpliría su promesa. Y ahí estaba ese hombre José, cumpliendo la promesa de Dios, y aún en medio de todo lo que había sucedido. Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto y habitaron en una tierra que se llamó Gosén, un lugar especial para la cría de ganados. La fecha de entrada y salida del pueblo de Israel de Egipto no es algo claro, no se sabe muy bien, no es algo que está muy definido. Dicen que anduvo por ahí de los años de 1700 a 1300 antes de Cristo. Solamente la Biblia nos dice cuánto fue el tiempo que ellos estuvieron ahí como esclavos: 400 años, conforme a lo que la palabra de Dios había dicho. Dios lo había dicho. Ahí están en esta tierra. Ellos prosperaron increíblemente. Entraron 70 personas a Egipto. En Éxodo, capítulo 12, versículo 37, dice que salieron 600,000 hombres, sin contar a los niños. Se habían multiplicado. Increíblemente. Se habían multiplicado. Ellos se extendieron a otros pueblos. El Salmo 78 menciona pueblos en Egipto como Can o Zoán, que es en hebreo el nombre para una ciudad que se llamaba Tanis, que llegó a ser la capital de Egipto. No sabemos exactamente cuándo ellos llegaron ahí, la fecha de entrada o de salida, pero ahí estaba el pueblo de Dios. Y pensando un poco de esto, nosotros no sabemos, hablando de nuestra vida física, cuándo es que llegamos a nacer, no lo sabemos, o cuándo llegamos a morir. Y con respecto a nuestra vida espiritual, algunos recuerdan el día en que Dios los llamó a una nueva vida y comenzaron a formar parte del pueblo de Dios. Hay otros que tal vez no recuerdan la fecha exacta. Lo más importante no es tanto la fecha o el momento. Lo que tú debes de saber es que si hay un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. Que si tú eres pueblo de Dios o no eres pueblo de Dios. Eso es lo que tú debes de saber. Por la gracia de Dios yo puedo decir, yo pertenezco a Cristo. ¿Pertenece usted a Jesucristo? ¿Pertenece usted al Señor? ¿Es usted pueblo de Dios? Los primeros versos nos cuentan cómo estos hijos de Jacob llegaron a Egipto. La Biblia nos dice ahí en Éxodo, capítulo 1, versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Podríamos hacer aquí una analogía muy hermosa. Nosotros recordamos en la Biblia cómo después de la muerte del Señor Jesús solamente habían 120 reunidos. El Señor había enviado su promesa de su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo llegó con poder y ya no fueron 120, sino ¿cuántos fueron? Miles y miles que comenzaron a llenar toda Asia y Europa y muchos lugares más.
Dios es el que bendice la iglesia para que ésta se multiplique. Dios es el que da bendición. Dios es el que añade personas a la iglesia. Nosotros tenemos que ser fieles en el mensaje del Evangelio, pero Dios es el quien que bendice la iglesia. Ahí estaban ese pueblo. La Biblia nos dice que José vivió 110 años y después de eso, ese pueblo creció enormemente. Ahí estaban. Y después de eso, este pueblo comenzó a ser oprimido por 400 años. 400 años la opresión de este pueblo en medio de los egipcios. Comenzaron a ser grandes en una nación como la egipcia. Y aunque estaban ahí, ese no era su pueblo, no era su nación. ¿Sabe cómo eran ellos ahí, los israelitas? Eran extranjeros. ¿Sabe qué es la iglesia de Dios en medio de este mundo? Somos extranjeros y peregrinos. Estaban en una nación ajena. No era lo que Dios había prometido para ellos. Vamos a buscar Hechos capítulo 7, versículo 17. Esteban, primer mártir de la iglesia, cuenta mucho acerca de todo esto y posiblemente estaremos refiriéndonos a él en muchas ocasiones. En Hechos 7:17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la ¿qué? Promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios está con su pueblo. Él había dado una promesa. Y por eso es que ese pueblo se estaba multiplicando y creciendo. José, antes de morir, también les recordó que Dios los visitaría en los últimos versos de Génesis. Y esto estaba en sus mentes y sería transmitido de generación en generación. Ese pueblo bendecido y multiplicado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que nos hablan de bendiciones? Escuchamos muchos que dicen bendecido y en victoria, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sido engañadas con el mensaje y el evangelio de la prosperidad? De bendiciones y bendiciones materiales. Ciertamente, Dios cuida de su pueblo y Él acude en medio de sus necesidades. Pero las bendiciones de los cristianos no están medidas por las cosas de esta vida, sino que nuestras bendiciones están en los lugares celestiales. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esas son las bendiciones del cristiano, tener mis pecados perdonados. Bienaventurados son ellos, aquellos que tienen sus pecados perdonados, aquellos que están en Cristo. No se compara nada a esta vida. Dios había cumplido su promesa. Él los visitaría, Él llegaría. La Biblia nos dice que Dios ha cumplido su promesa.
Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, Dios nos dice que Él ha cumplido su promesa. Dice así la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. La vida eterna. Si tú tienes a Cristo, tienes la promesa de la vida eterna. Aún en medio de este Egipto y de esta vida, en la cual somos extranjeros y peregrinos, si tú tienes a Jesucristo como tu Salvador, tú tienes algo que nadie te va a poder quitar, es a Cristo. La vida eterna que solamente hay en Él. Mayor y de más valor que cualquier cosa en esta vida. Mayor que cualquier gozo o bien que podamos obtener en este tiempo. En segundo lugar, Dios está con su pueblo en medio de la aflicción. Volvamos a Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. 400 años de aflicción después de la muerte de José. ¿Sabe que la Biblia no nos dice el nombre de Faraón? Aquí en este relato. En otros textos de la Biblia sí se mencionan los nombres de Faraón. Por ejemplo, Faraón Necao, Faraón Ofra. Pero aquí no se menciona. El título Faraón significa casa grande. Eso es lo que significa. A ellos se les consideraba divinidades. A cada faraón se le daban 5 nombres el día que recibía su asunción en el poder. Se le consideraba absoluto en poder. Entre sus actividades estaba romper el sello ante la estatua del dios Sol para que éste se levantara y comenzara su día. Actividades que tenía este hombre. No se nos menciona. Hay algunos estudios que pueden dar ciertos nombres, pero para nosotros no son importantes y Dios no quiso mencionarlos. Porque no es este el nombre que nos importa. El nombre que nos importa es el gran yo soy. Ese es el nombre que nos importa. Ese es el nombre que realmente tiene valor. Porque Él es el héroe, Él es el Dios maravilloso, ese es el único y verdadero Dios. Y más bien Faraón debía saber que no hay Dios como nuestro Dios. Eso es lo que debía saber él. La Biblia nos dice en Romanos 9:17 cuál fue la razón de que él fue levantado, ¿sabe? Nos dice la razón. Vamos a buscar. La Biblia nos dice. Romanos capítulo 9. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para esa razón fue levantado este hombre,
para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Faraón sería un opresor del pueblo de Dios, los afligiría con duras cargas, los llevaría al extremo en hacer ladrillo con barro y paja para hacer ciudades de almacenaje, como las que se mencionan ahí. Como esclavos ellos fueron azotados, llevados al extremo de sus fuerzas. En el trabajo donde yo estoy, cuando vamos a hacer un trabajo, nos piden que nos pongamos casco, zapatos de seguridad, guantes. Para los israelitas no había eso. Ni casco, ni guantes de seguridad. No había nada. Si alguno moría, no se abría una investigación para ver qué fue lo que lo mató. Parte de la construcción. Sufrían la opresión de este hombre. Los egipcios temían a la gran cantidad de israelitas que le superaban en número, y los egipcios se volvieron sus opresores. En el versículo 10 dice: ahora pues seamos sabios. La palabra original ahí, sabios, no es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de este mundo. La palabra tiene que ver con una malicia, una maldad para destruirlos, un planeamiento maléfico. En Faraón vemos a una persona. ¿Saben quién es? El enemigo de los creyentes, Satanás mismo. Aquel que quiere destruir la obra de Dios. Que el pueblo de Dios esclavo en medio de esta nación, oprimidos, aún más grandes que los egipcios en número. Ahora dicen: ¿por qué no agarran armas y se van contra ellos y los destrozan si son mayores? Oprimidos ahí. Le voy a decir por qué. Porque la salvación del pueblo de Dios no estaba en ellos, estaba fuera de ellos, estaba en Dios mismo. En Dios su Salvador, no estaba en ellos. Las iglesias deben de predicar a los hombres que están cautivos por el lazo de Satanás, sus propios pecados. Siguen la corriente de este mundo como peces muertos. Las iglesias deben de predicar de eso. Cautivos, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y con gusto, y le obedecen. Y todos anduvimos por ese camino, a no ser que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató con brazo fuerte. No hubo nada que lo deteniera o que lo detuviera. Solo en Cristo hay libertad, mi amigo. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nada más. Cristo venció y los que están con Él son vencedores. Han muerto a la obediencia del pecado, a Satanás, y ahora viven para Cristo. El evangelio que predicaron los hombres de Dios, que predicó el apóstol Pablo, nos habla de eso. Decía así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el evangelio que liberta a los hombres. Yo no sé cuál es tu pecado. Así como Faraón le ponían muchos nombres. Yo no sé cuál es el nombre de tu pecado. Puede ser alguno o muchos, no sé. No sé cuál será. Tú sabes y Dios sabe. Lo que yo sí sé es que solo Cristo puede darte libertad. Solamente Él te puede dar libertad. Una de las motivaciones de estudiar este libro de Éxodo no fue porque nada más vamos a estudiar el libro de Éxodo. Y debemos de estudiar toda la palabra de Dios. Pero en mi corazón ha habido un dolor al ver que aún muchos siendo creyentes todavía siguen luchando con pecados en sus vidas.
La vida del cristiano sí es una lucha. Pero si Cristo es poderoso como tal, y lo es, si su Espíritu Santo es poderoso como tal lo es, y se demostraron estas obras maravillosas que Dios hizo al salvar a su pueblo, ¿por qué no hemos de creer que Él puede dar libertad? Y quiero que estudiemos estos versos, estos capítulos, para ver cómo el Dios maravilloso liberta a su pueblo, y que sí hay libertad del pecado, que sí hay libertad, que sí pueden ser vencedores las personas cuando están en Cristo Jesús. Sí hay libertad. Los cristianos no dejamos de ser pecadores, perdonados por gracia, salvados. Y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él no miente en libertar a los suyos. Israel se multiplicó, se hizo grande en un campo extraño, y tenían un enemigo. Ese enemigo, Faraón. Todos los cristianos, como le dije, tenemos enemigos: Satanás, el mundo y nuestro pecado. Esos son enemigos del cristiano, y no debemos ignorar que ahí están. Un día Satanás será destruido, el pecado totalmente. Él es el adversario de todo creyente. La Biblia nos dice en Hebreos que Moisés, solamente por la mirada puesta en el galardón, en Cristo, pudo vencer. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Hay un galardón para todo creyente, lo hay. En medio de este Egipto, lleno de lujos, lleno de fama, de todo lo que podía ofrecer una nación, ahí en el pináculo de la esplendez, ahí había un hombre que por medio de la fe pudo renunciar a todo y obtener aquello que solamente Dios puede dar. Solamente hay libertad en Cristo. Dios con su poder liberta. Dice en Éxodo 14:13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esa debe ser nuestra alegría y gozo: nunca más. Dios vence, nunca más los veréis. Hay libertad en Cristo, y vamos a estudiar esto y profundizar aún más en todos estos temas. Ese faraón salía en las mañanas a hacer esa actividad, romper el sello, y ahora sí, sal sol. La Biblia dice en Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De quién? ¿A quién le pertenece? A Dios. Y solamente la luz de Cristo puede iluminar en medio de las tinieblas. Solamente el poder de Dios. Por ahora nos basta recordar que en medio de esta opresión y esclavitud, el pueblo seguía creciendo y multiplicándose por una razón: Dios estaba con ellos aún en medio de la aflicción. Dios está con su pueblo en medio de la aflicción. En la aflicción que tú estás sufriendo, en medio de esa situación, luchando, Cristo está ahí en medio de su pueblo. No lo dudes. En tercer lugar, Dios está con su pueblo por medio de su temor. Vamos a leer los versículos del 15 al 21. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo:
¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Un pueblo extranjero en medio de una nación idólatra llena de abundancias. Muchos recordaban la promesa, pero otros la habían olvidado. Más adelante vamos a ver que aunque Dios sacó a un gran pueblo, no todos eran pueblo de Dios. Y eso debe darnos un mensaje a nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 7:21. Se nos mencionan dos mujeres. Cifra, su nombre significa hermosa o rubia, y Fua o Púa, espléndida o muchacha. Estas mujeres asistían a las embarazadas en sus partos. La labor era realmente hermosa, recibir la vida que solamente Dios puede dar. Solo esta vez y en esta ocasión aparecen ellas mencionadas en la Biblia. No aparecen nunca más. Y son mencionadas por una razón. ¿Usted sabe cuál? Temieron al nombre de Dios. Temieron a Dios. Es interesante que el nombre de Faraón no es mencionado, pero ellas sí son mencionadas. Los faraones, ¿dónde están? ¿En tumbas? ¿Momias? ¿En museos? ¿Disecados? Sin esperanza y sin Dios. Pero aquellos que son de Dios son recordados. Y solamente lo que haces para Dios realmente tiene valor. Mientras los faraones están en tumbas, aquellos que son de Dios están disfrutando de la gloria de Dios. Nada más. ¿Cómo quieres ser recordado? Como aquel que temió a Dios y vivió para Él, que confió en su Salvador. Aquí vemos cómo ellas no obedecen a la voz de Faraón. Él deseaba que al nacer los niños estos fueran matados inmediatamente. Era ellas quienes recibían al niño cuando iba a nacer. Ellas estaban ahí. Ellas podían matar a los niños. En el momento en que eran recibidos, ellas solamente podían hacer algo como poner su mano encima de su carita y el niño moría, nada más. Y así el pueblo dejaría de multiplicarse. El deseo de Faraón era maligno. Solo un corazón lleno de maldad e influenciado por los mismos infiernos pudo planear tal cosa. Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios, destruir a Cristo y su obra, pero ¿sabe qué? No lo ha logrado. No lo ha logrado. Faraón quería influir en estas mujeres su temor. ¡Wow! El rey con todo poder. Si él dice, se hace. Si manda a matar a alguien, lo mata y ya está. Él quería infundir su temor en medio de estas mujeres, haciéndoles pensar que él era más poderoso que el Dios de Israel, el Dios de su pueblo. Ellas no obedecen a la voz de este hombre. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellas no obedecen a la voz de Faraón? Porque ellas temían más a Dios que a los hombres. Temían a Dios. Este Faraón las busca y les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? ¿Y qué responden ellas? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Sabe qué? Esto demuestra el gran poder de Dios. Aquí debemos ver que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo esto que está pasando. Que las mujeres dieran a luz antes. Eso es de Dios. Es el poder de Dios salvando
a estos niños. Ya el niño estaba en los brazos de su mamá cuando ellas llegaban. Muchas mujeres han dado a luz solas. Algunos comentaristas bíblicos creen que ellas evadieron la pregunta del faraón de una forma realmente sabia. Pero la Biblia nos dice qué fue lo que ellas hicieron. Ellas confiaron en Dios, temieron a Dios. Y Dios estaba en medio de su pueblo, bendiciendo a su pueblo. ¿No fue esto una bendición de Dios? Claro que fue una bendición de Dios. Tenemos que dudar de Dios en esto, hermanos. No tenemos, y no hay razón para dudar que Dios hizo esto. ¿Puede hacerlo Dios? Sí, Dios puede hacerlo. Y debemos de sujetarnos a la Escritura. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que vamos a creer que Dios está haciendo. Dios es poderoso. Cuando mi primera hija nació, Amy, bueno, padres primerizos, ¿verdad? Los que son padres primerizos saben, ¿verdad? Que uno no sabe qué va a pasar aquí. Bueno, entonces fui con mi esposa Angélica. Ella no está hoy aquí, pues mi hija Elena está enferma. Entonces la llevamos al hospital, entramos a las 11 de la noche. Yo dije, bueno, y tal vez esto es rápido. Mi hija nació a las 12 del día siguiente. O sea, toda la noche pasó ahí. Yo no sabía qué estaba pasando. El Señor me enseñó ahí la gran bendición que es tener hermanos orando por nosotros. Lo que significa tener una iglesia orando y suplicando al Señor. Yo no sabía qué pasaba. El cordón umbilical estaba arrollado a su cuello. Ella nació gracias al Señor. Imagínense, yo hasta que estaba muerto ahí. Con mi segunda hija, yo no sabía también. Yo estaba, ay, bueno, y ahora, oh, Señor, confiamos de una forma maravillosa en ti. Ese día salimos de la casa, pero rapidísimo. No había presas para el centro médico. A esa hora, no había presas. Llegamos a emergencias y yo estaba asustado porque ella estaba con mucho dolor. La puse en una silla mientras que yo iba a dejar el carro a guardarlo porque no lo podía dejar ahí. 15 minutos, ya había nacido. Y nosotros ya van a pasar 11 horas, otra vez 12 horas. No la vi nacer. Hermano, Dios es poderoso. Amén, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Él puede hacerlo. Dios bendijo a estas mujeres. Miren lo que pasó. Dios actuando soberanamente. Faraón tenía intenciones malvadas. Sifra y Fúa lo sabían. Pero ellas tenían el propósito de salvar la vida, amando a su prójimo al salvar a estos niños. Dios estaba actuando soberanamente. Aún ellas, llegando a la casa, porque había que cortar el cordón, ¿verdad?, umbilical, y limpiar a los niños y revisarlos, aún ellas ahí podían haber matado a los niños, hacer algo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellas temían a Dios y Dios soberanamente estaba cuidando de su pueblo, sabiendo que un día vendría el Salvador del mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba actuando soberanamente. Puedo imaginarme a estas mujeres orando y pidiendo al Señor, Señor, haz tu obra en medio de tu pueblo. Eran realmente mujeres piadosas. Fue el temor a Dios, fue una vida verdadera de obediencia y adoración a Dios. Ellas eran piadosas. Más que sus nombres bonitos, ellas eran verdaderas mujeres de Dios, temían a Dios. La Biblia dice que en los creyentes Dios pone su temor para que ellos no se aparten de Él. Si usted busca Jeremías 32:40, eso dice, Jeremías 32:40. Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Dios, cuando salva a una persona,
pone su temor en Él para que no se aparten de Él. Eso es parte de la obra que Dios hace en los corazones. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y aquí pasó eso, fueron bendecidas por Dios. Fueron bendecidas por Dios estas mujeres. ¿A quién temes tú? Te pregunto. ¿Sabe qué Cristo dijo? Cristo dijo lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿A quién debemos de temer? Y solo a quién debemos de temer: a Dios, porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él. Estas mujeres vencieron todo temor. ¿De qué manera? En el temor del Señor. Así fue. Ellas fueron bendecidas, temieron al nombre de Dios. Ellas no olvidaron que Dios estaba con su pueblo y que lo que ellas harían tendría consecuencias delante de Él. Ellas tenían una ley escrita en sus corazones. Todavía no había sido escrito los 10 mandamientos, pero había una ley escrita en sus corazones: no asesinarás, amarás a tu prójimo. Una ley escrita en los corazones, en sus conciencias. ¿Qué debemos de pedir al Señor? Señor, pon temor en nuestros corazones. ¿Sabe cómo crecen en santidad los creyentes? En el temor de Dios. Crecemos en santidad en el temor de Dios. Que el Señor nos ayude para poder responder como los apóstoles en Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Temes tú a Dios? ¿Lo amas y le obedeces con todo tu corazón? ¿Demuestra esto tu vida? No te dejes engañar por las mentiras de Satanás. Él siempre está pensando y maquinando. No debemos ignorar sus maquinaciones. Teme solamente al nombre de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no temas ante sus acechanzas. Corre al Señor Jesucristo. Corre solamente a Él. Repasemos, ¿qué hemos visto? Dios está con su pueblo al cumplir su promesa. Dios está con su pueblo en medio de la aflicción. Dios está con su pueblo por medio de su temor. Y finalmente Dios está con su pueblo al darle esperanza. Versículo 22. Como ustedes saben, los capítulos y versos en la Biblia fue algo que se agregó, no estaban. O sea, el texto va corrido. El verso 22 termina así en nuestras Biblias. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Escuché por ahí, y nosotros lo vamos a ver más adelante, cómo una familia esconde a un niño. Pero dicen que, esa es la historia, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, los escritos, que las mujeres egipcias se iban con sus niños a las casas de las mujeres hebreas y que hacían llorar a sus niños, a las egipcias, porque cuando un niño oye llorar a otro niño, ¿sabe qué pasa con el otro niño? Se pone a llorar. Así sabían dónde había un niño. Imagine la maldad. El capítulo 1 termina muy triste. ¿Se podría imaginar que unos soldados o hombres entren a su casa y tomen a su bebé, a su hijo, aquel por el cual ha estado esperando durante 9 meses? Que lo tomen y lo echen al río y ver usted cómo se ahoga ese pequeño ser, o cómo es tomado por animales y usted sin poder hacer nada. ¿Se puede imaginar la aflicción de madres viendo esto y pensando: ¿dónde está mi Dios? ¿Cómo es esto posible?
Imposibilidad, tristeza, impotencia llenó los corazones de hombres y mujeres en ese momento. ¿Sabe que Satanás y la esclavitud es así? Su esclavitud. La Biblia dice que Satanás vino para matar y destruir. No hay en nosotros una solución a la esclavitud. La promesa de libertad está más allá de nosotros, está en Cristo. Es su acto poderoso en medio de la desesperación. Es el poder de Dios en medio de nosotros por su palabra y su espíritu que liberta a pecadores. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Tendría éxito el plan de Faraón o el plan de Dios? ¿Cuál tendría éxito? ¿Dejaría rendido a su pueblo en la tristeza y la servidumbre? ¿No existiría entonces un pueblo de la promesa? ¿Un pueblo por el cual viniera Cristo? ¿Qué pasaría? Muchos años después, muchísimos años después, habría un rey que se llamó Herodes. Y haría algo muy parecido. Él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este rey quería matar a un niño, al Hijo de Dios. Otra vez Satanás buscando destruir el plan redentor. Pero su plan no podría contra el poder de Dios. Él enviaría a un Salvador. Aún en medio de la situación, la Biblia nos dice que Dios mandó a su ángel y habló a José. Y éste tomó al niño y a María y los llevó a un pueblo. Este pueblo que en un tiempo fue un tiempo de peligro, ahora por el poder soberano de Dios se convierte en un pueblo seguro, porque Dios actúa soberanamente. En Egipto estuvo nuestro Señor. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ese niño que nacería nos recuerda a otro niño que vendría después. Aquel que tomó forma de siervo, aquel que se encarnó. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Satanás no vence, Cristo vence, Dios vence. Nadie puede con su poder. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios cumple sus promesas. Una familia de Israel tuvo esperanza en Dios, así como los creyentes hoy tenemos nuestra única esperanza, que es Cristo, la esperanza de gloria. Nada más. En medio de la mayor oscuridad, en medio de la mayor imposibilidad, cuando tú dices ya no hay esperanza para mi vida, me siento como esas mujeres o esos hombres, viendo cómo ellos nos toman y nos arrebatan nuestros hijos. Cuando pensamos que ya no hay libertad, que nuestros enemigos nos van a destruir, sepa que Cristo vence y que nadie va a poder contra Él. Dios cumplió su promesa. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores y es tu único libertador. Mi amigo, mi hermano, hay esperanza. Cristo vino para salvar pecadores. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por las palabras que hemos escuchado acá. Son tus palabras y nos gozamos que tú las hayas dejado escritas para nosotros, haciéndonos ver esa redención futura en tu Jesucristo. Oh Señor, escucha a todos aquellos que claman a ti en medio de la desesperación, cuando sienten que ya no tienen más fuerzas, que Satanás con sus maquinaciones y sus dardos viene a ellos. Oh Señor, asístelos, que ellos puedan creer tu promesa. Gracias, oh Dios,
Porque a través de todas estas cosas nos muestras que no hay nada imposible para ti. Tú libertas. Aquellos que confían en tu Hijo, para ellos hay libertad. Oh mi buen Dios, ahora suplico que nos lleves con bien a nuestros hogares y que todas estas cosas que hemos escuchado en la mañana y en esta noche queden guardadas en nuestros corazones y por tu Espíritu Santo sean meditadas en estos días para llevarnos a vivir una vida para gloria y honra de tu nombre. Te alabamos en Jesucristo tu Hijo. Amén.